Compañera Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. Compañero Diego Castañeda, director general del IEPS, del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Estimado Fernando López, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, muchas gracias por este espacio y sobre todo por el compromiso reflejado en esta firma del convenio que hemos hecho el día de hoy. Estimados amigos y amigas, funcionarios públicos, compañeros todos, estimados medios de comunicación, sin pretender hacer, digamos, una clase de historia, ni mucho menos, más aún en este medio académico que seguramente tendrán muchas de las reflexiones bastante claras, quisiera empezar recordando nada más que el proceso constituyente de Montecristi, que a mi juicio fue uno de los procesos más democráticos de nuestra historia reciente, en una suerte de confluencia de voluntades para grandes objetivos nacionales, se plasmó, entre otros temas, la caracterización, qué es, cómo definimos a nuestra economía nacional. Y definitivamente la mayoría del país en las urnas decidió que efectivamente nuestra economía es social y solidaria. Y algunos avances desde el ámbito constitucional, posteriormente en el legislativo, se aterrizaron y se concretaron en mecanismos legales, en herramientas como la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, que constituyeron un avance importantísimo hacia ese gran desafío que se planteó en Montecristi. Y creo que se dieron pasos importantes en todos estos años, pero ciertamente todavía aún insuficientes. Y desde esa perspectiva, y entendiendo que falta muchísimo por caminar, y entendiendo también que una de las prioridades de nuestro gobierno, del gobierno del presidente Lenín Moreno, es avanzar a la consolidación efectiva de la economía popular y solidaria en un paraguas de prioridad como gobierno, el tenerla a la reactivación económica y productiva y el entender que nunca más la economía popular y solidaria puede concebirse o pensarse exclusivamente como una economía de pobres o como una economía residual, una economía marginal. Para nosotros, y eso no nos cansaremos de repetirlo, para nosotros la economía popular y solidaria es un factor, es un pilar fundamental de todo el sistema económico nacional. Y ciertamente falta mucho que investigar, y en eso la colaboración y el aporte de la academia va a ser importantísimo. Pero algunas cifras nos demuestran que el 64% de la población económicamente activa está de una u otra manera vinculada al sector de la economía popular y solidaria. Otros refieren que alrededor del 65% de los productos que se generan en el sector de la economía popular y solidaria están en las mesas de los hogares de los ecuatorianos. Y seguramente hay algunos ajustes que hacer, porque todavía no hay claridades en quiénes son, en dónde están, más o menos cuántos son y de cómo nos toca, para consolidar una política pública basada realmente en datos duros que nos permitan fortalecer y ver hacia dónde avanzar. Pero lo que sí es indiscutible es que la importancia que tiene y la relación directa con la economía nacional, desde la economía popular y solidaria, creo que eso no está en discusión. Y sobre todo, el objetivo de fortalecer a este sector que es fundamental. Y desde esta misión, desde esta mirada, desde esta perspectiva, el gobierno nacional decide darle una fuerza importante asignando como una de las responsabilidades, una de las 4 principales responsabilidades que tiene la vicepresidencia de la República, el presidir este comité para el fortalecimiento de las políticas públicas de la economía popular y solidaria, precisamente entendiéndola como un eje transversal que tiene que permear las distintas estructuras desde el Estado, no solo desde el Ejecutivo, sino permearlo también a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, en una adecuada articulación con otras funciones del Estado y particularmente, por ejemplo, con lo que representa la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que tiene un rol claro, clave y específico en la propia ley que está vigente. Ley que ciertamente, y producto de los diálogos que hemos tenido en muchas oportunidades con los actores
del sector real y del sector de finanzas populares y solidarias, hay que sin lugar a dudas, luego de estos años de su vigencia y de su implementación, y ya habiendo detectado, descubierto, identificado en dónde están los cuellos de botella, en dónde están esas debilidades, ir avanzando hacia la propuesta de una revisión integral de la ley. Pero eso será en su momento más adelante, pero mientras tanto hay que ir ordenando el sector. Y una de las primeras acciones que se tomaron para fortalecer este comité, para robustecerlo, para que estén todos los que tienen que estar, porque ciertamente era un comité que necesitaba la fuerza no solo de la incorporación de nuevas entidades, sino también de una adecuada conducción, y conducción en el sentido de que tiene que estar permanentemente monitoreándose esos compromisos para que no queden en simples resoluciones, sino que se trasladen en beneficios directos del sector. Una de las primeras acciones fue incorporar a otras carteras de Estado que son fundamentales. Ya Berenice daba algunas cifras, algunos datos de la importancia que tiene, por ejemplo, agricultura y ganadería, el ente rector en esta materia, y que paradójicamente no formaba parte del comité. ¿Cómo entender un comité para fortalecer la economía popular y solidaria? Solo con la importante presencia del Ministerio de Industrias, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que obviamente es clave para este sector, y del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí se acababa el comité. Incorporamos como primera acción al Ministerio de Agricultura y Ganadería, Acuacultura y Pesca, fundamentalmente la pesca artesanal es clave en el sector de la economía popular y solidaria. El Ministerio de Transporte desde la visión de las cooperativas de transporte, de ese sentido del cooperativismo y de los principios del cooperativismo que son esos hilos conductores, esa hoja de ruta, esos elementos claves para el avance en las políticas públicas, y por supuesto el Ministerio de Turismo. Y adicionalmente se incorporó el sector que representa a todo lo que tiene que ver con infraestructura. Entonces, ya con estas carteras de Estado adicionales, por parte del Ejecutivo, se logró fortalecer un espacio en donde la política pública ya podía tener una mirada mucho más integral de todas las carteras de Estado que directamente tienen, de una u otra manera, relación directa con el sector. Pero entendemos que no es solo desde el Ejecutivo. Si bien es nuestra responsabilidad de la formulación de las políticas públicas, esas tienen que nutrirse no solo desde la participación de los actores, del sector real y del sector de finanzas populares y solidarias, que nunca más pueden manejarse como islas separadas, sino como un complemento y una adecuada articulación. Pero adicional a ello, no podíamos entender el que en un espacio del comité, por ejemplo, no estén presentes la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias, el CERCOP, porque otro de los objetivos es incrementar sustancialmente la participación de la economía popular y solidaria en las compras públicas. A pesar de que hay un incremento importante, ciertamente insuficiente, pero importante, por ejemplo, en relación al periodo anterior, cuando se ha incrementado más o menos entre un 15 y un 20% la participación de la economía popular y solidaria en todo ese espectro que está por el orden de los 5.800 millones de dólares al año, sigue siendo quizás mucho menos del 7-6% esa participación, es decir, absolutamente insuficiente. CERCOP era importante que forme parte de este comité como invitado especial, y adicionalmente, por supuesto, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con el rol clave que tiene de regulación, de control, pero que desde una nueva perspectiva, y eso ha sido no solo acordado en el comité, sino que es la voluntad de la recientemente nombrada superintendenta Margarita Hernández, de cambiar ese chip, que es lo que también tratamos de hacer con este convenio, de cambiar esa visión de ser solo un ente de regulación, de ya aplicar el machete respectivo y de no seguir un proceso permanente de acompañamiento que permita evitar, por ejemplo, entre otras cosas, el cierre de cooperativas, como para poner un ejemplo, es decir, un cambio de visión para que ese proceso de acompañamiento sea permanente. Entonces creemos que ya existe un comité fortalecido en donde están los que deben estar y siempre teniendo la apertura para incorporar
todos los que deban incorporarse para fortalecer esta construcción conjunta de política pública. Hace poco firmamos también en la ciudad de Guayaquil un importante convenio, porque entre otros ausentes o excluidos del comité estaban los gobiernos autónomos descentralizados. Firmamos un convenio importante para que esa estrategia nacional pueda efectivamente aterrizar en lo local, a través de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, a través del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador y de CONGOPE en relación a los gobiernos parroquiales. Y obviamente con la presencia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es decir, gobiernos autónomos descentralizados, Ejecutivo y el sector real y de finanzas populares y solidarias ya forman parte del comité. Pero por supuesto que entendiendo a los tres ejes de acción que desde el comité estamos promoviendo e impulsando, que son tres. El primero, definitivamente, el fortalecimiento del sector. Desde un fortalecimiento institucional, pero que esté al servicio de la economía popular y solidaria, que haga un proceso de acompañamiento permanente que permita lograr los objetivos. Solo así creemos podemos avanzar en una mirada integral del sector, que quizás por no una adecuada coordinación y demás, probablemente esos esfuerzos eran aislados. Y existen grandes ideas, pero cada uno iba por su lado. Creo que el comité, uno de los primeros objetivos que ha alcanzado es articular todos esos esfuerzos e iniciativas importantísimas, pero que estaban incluso en algunos casos contradictorias unas y otras y iban en direcciones distintas. Hoy se ha logrado articular en una sola dirección que nos parece que es clave para ese fortalecimiento. Sin duda es el segundo, aunque siempre lo dejo para el tercero, pero este tercer elemento lo voy a dejar porque tiene que ver con el convenio que estamos firmando. El segundo es el acceso a crédito productivo en mejores condiciones. No podemos hablar de fortalecer el sector, de mejorar sus capacidades, si todavía sigue siendo una tortura, todo un viacrucis el intentar acceder por parte de los emprendedores, de las asociaciones y demás, el acceso a crédito productivo en condiciones adecuadas, entendiendo la realidad del sector. Y se ha avanzado, pero sabemos todos los desafíos que tenemos por delante. Y en esa lógica, el entender, por ejemplo, que desde el Fondo Nacional de Garantías, y hoy como una muestra de a qué le apuesta el Gobierno Nacional en relación a la economía popular y solidaria, el, por ejemplo, saber que en la Ley de Fomento Productivo, entre otros incentivos, destaco, por ejemplo, para el sector, que hasta el 50% de las utilidades de la banca pública puedan ser reinvertidas en el Fondo Nacional de Garantías para el sector de la economía popular y solidaria, hoy manejada desde la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias, que como todos conocen, como banca de segundo piso, inyecta recursos a las cooperativas para que a su vez puedan financiar proyectos, programas y demás de crédito productivo para el sector. Y claro, eso es en lo conceptual, y creo que se ha avanzado mucho, cerca de 130 millones de dólares se ha colocado a lo largo y ancho del país en varias cooperativas, pero creemos que falta mucho por hacer. Creemos que hay que ajustar los criterios de ver a dónde y qué se financia, precisamente para fortalecer los distintos proyectos y programas que desde el sector real nacen. Y como un tercer eje, a más del fortalecimiento, a más del acceso a crédito, está evidentemente la capacitación, el acompañamiento y la asistencia técnica al sector de la economía popular y solidaria. Y de ahí que reviste de principal importancia este tipo de convenios, con nada más y nada menos que la Universidad de Posgrados del Ecuador, que el IAEN, no solo por ese prestigio y la experiencia de 48 años que refería el rector, sino porque efectivamente de eso se trata. Este convenio se suma a los 22 que ya hemos firmado con varias universidades y escuelas politécnicas en 11 provincias del país. Porque la academia no puede estar ausente de la formulación de políticas públicas en este importante sector. Hay mucho que decir, hay mucho que aportar, hay mucho que debatir, hay mucho que repensar y a mi juicio, y creo que coinciden algunos compañeros ministros del comité, mucho que reconceptualizar desde la perspectiva de la economía popular y solidaria. Y creo que en eso el aporte fundamental que pueda dar la academia es clave, por ello mi
mi reconocimiento por esa voluntad y el compromiso de aportar. Pero sobre todo porque más allá del sector real y del sector de finanzas populares y solidarias, de la capacitación que, por ejemplo, se está dando desde el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que hace pocos meses, como ya lo refería nuestra querida ministra, fue adscrito a la vicepresidencia para tener una visión mucho más integral y la capacidad de articular, incluso en el territorio, con sus pares zonales de las distintas carteras de Estado y poder fortalecer efectivamente el instituto. Pero qué importante es también que esa capacitación no solo llegue al sector, sino a aquellos quienes van a hacer efectivas que esa aplicación de las políticas públicas desde las carteras de Estado, desde el Ejecutivo, se den. Y por supuesto que esto hay que ampliarlo, estimados amigos, no solo a los funcionarios de gobierno, digamos, a través de las distintas instituciones, sino efectivamente incorporar, por ejemplo, a los gobiernos autónomos descentralizados. Y yo creo que este es un elemento importante porque parte del diagnóstico que hemos podido identificar en varias carteras de Estado o las demandas o las preocupaciones que nacen desde el sector es precisamente el que no existe, lamentablemente, por parte de toda la institucionalidad de las funciones del Estado, efectivamente una comprensión de qué es la EPS, de a dónde vamos y de por dónde seguir caminando. Y me parece que este convenio va a posibilitar aquello. En una primera fase, 150 funcionarios que sin dudas iniciaremos con aquellos que forman parte de las instituciones que son integrantes del comité y definitivamente esto deberá ampliarse y de eso se trata. Yo creo que esto es una muestra más no solo de la importancia que tiene el sector y de a qué le apostamos, no solo a fortalecerlo, creemos en la capacidad de nuestra gente, creemos que la economía popular y solidaria en este proceso y en esta prioridad que tiene nuestro gobierno de reactivar nuestra economía, de reactivar el sector productivo, juega un papel preponderante. Y también en esta discusión que no ha acabado, que creo que inició en Montecristi, que se fue consolidando a lo largo de estos años, pero que está en una etapa de redefiniciones también. Y me parece que también va a ser importante el seguir discutiendo y el seguir aportando desde la academia en estos conceptos, en ver hacia dónde avanzamos, en nutrirnos de las experiencias positivas que hemos tenido y particularmente en la región, en América Latina, y por supuesto aprender también de los errores cometidos para no cometerlos. Y qué importante también será el que en este esfuerzo conjunto, que estamos seguros contamos con el compromiso de la academia, de los GATS, creo que de la sociedad en su conjunto y sobre todo de la vinculada a la economía popular y solidaria, de entender no solo que ya debemos pensarlo y pensarlo en grande. Berenice hacía una reflexión de algunas cifras y algunos números y creo que hacia allá debemos apuntar, dar ese salto cualitativo importante de lo popular a lo efectivamente solidario, para que esos principios de la solidaridad, de la complementariedad, son los que efectivamente orienten a un sector que necesariamente tiene que fortalecerse como un elemento, insisto, sustantivo en el desarrollo del país. Y hacia allá vamos. Creo que nos faltan mucho camino por recorrer. Me parece que es importante tener sobre todo claridad de los desafíos que tenemos por delante. Creo que la academia va a jugar un rol importante también en los procesos de investigación. Creo que es necesario sincerar las cifras. Hay algunos elementos que nacen de la economía popular y solidaria que seguramente hay que validarlos, hay que revisarlos, hay que ver cuáles son los criterios para establecer algunas métricas y demás, pero creo que por ahí vamos. Y el aporte, sin dudas, que desde la academia se tenga va a ser fundamental. Cómo pasar de lo individual, que está ligado a la economía popular, en algunos casos comentaba nuestra ministra, en algunos casos economía de subsistencia. Sí, que forma parte de la economía popular y solidaria, pero ¿cómo dar ese salto? Que me parece que es uno de los mayores desafíos de lo popular hacia lo solidario. El fortalecimiento asociativo, el fortalecimiento de las cooperativas, de las asociaciones y demás, es el gran desafío. ¿Cómo vamos con creatividad y decisión política, pero sobre todo con sustento y una base técnica, avanzar a la consolidación de un verdadero sistema
de economía que lo define nuestra Constitución social y solidaria, en donde este sea un pilar fundamental para alcanzar grandes e importantes objetivos nacionales. Una vez más, estimado rector, queridos compañeros, agradecer esta firma de convenio porque refleja el compromiso que se tiene con un sector fundamental de la economía nacional. Muchas gracias.